Gracias a Dios, hermanos, estamos ya en la hora 8 de nuestra materia de Instituto Libros Históricos. Gracias a Dios por esto. El tema es Saúl desechado y unción de David. En esta ocasión tenemos tarea. Recordamos que cada 2 horas tenemos tareas de una página, no muy extensas, nada más para que nos ubiquemos con el tema. Y en este caso la tarea es aciertos y errores del rey Saúl. Entonces, muy sencillo, vamos al texto y hoy comentaremos algunos de los aciertos y errores de Saúl. Nada más hay que registrarlos, pues para que la palabra quede un poco más firme, ¿no? Porque a veces leemos lo que sucedió y como que está un poco lejano, pero cuando tomamos nota de los aciertos, bueno, pues es una manera de que nosotros también tengamos esos aciertos. Pero muy importante, los errores también es importante que los veamos, porque esos errores hay que evitarlos. Entonces tenemos ahí en esta sesión de 3 personajes, es 1 Samuel capítulo 16 al 31, son esos capítulos nada más. Pero tenemos a Samuel, profeta y sacerdote, Saúl, primer rey de Israel, que tuvo celos, que tuvo odio, que tuvo un asesinato, intento de asesinato, cayó en espiritismo y bueno, fue desechado y finalmente se suicidó. Es uno de los 4 o 5 suicidios que hay en la isla. Él se suicidó. Y vamos a hablar un poquito también de ese tema. Finalmente también tenemos a David, que es el segundo rey de Israel, de otra tribu, que es un cantor que derrotó a Goliat muy adolescente, ¿no? Muy jovencito. Él estaba con los filisteos y con los amalecitas. Estaba como militar haciendo un plan para derrotar a los enemigos de Israel, aunque no era rey, estaba en la guerra. Después tenemos como tema importante Jonatán, como también David huye y bueno, perdona a Saúl. Y luego tenemos ahí a Abigail, una de las 20 esposas que tuvo David. Y hablaremos un poquito de ese exceso, ¿no? Entonces tenemos a Samuel que unge a David. Estamos en el 16 del 1 al 13. Dice allí que Dios ordenó a Samuel dejar de llorar por Saúl y ungir a un hijo de Isaí. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos que no eran el elegido, y Jehová eligió a David. Ahí tenemos la soberanía. Entonces aquí tenemos, hermanos, una serie de enseñanzas, porque recordamos que Saúl fue desechado. Tuvo varios errores, entre ellos hablábamos, bueno, pues que no era espiritual. En alguna ocasión dice que incluso estaba como en el espíritu con los profetas, o sea, estaba como lleno del Espíritu Santo y profetizó con ellos, pero no permanecía. El gran error de Saúl es que no permanecía fiel a Dios o en las cosas de Dios, eran como eventos en su vida. Y después, bueno, pues no era fiel. Veremos varias cosas que tuvo como error él. Y como Dios le dice a Samuel, ya no llores por Saúl, vas a elegir a un segundo rey. Y ahí tenemos entonces cómo Dios siempre tiene continuidad en su obra. La obra de Dios no se detiene, ¿de acuerdo? Aunque alguien muera, pasen cosas buenas o desagradables, la obra de Dios no se detiene. Y ahí tenemos una serie de enseñanzas. Dice que, bueno, Dios le dijo a Samuel, ya no llores a Saúl, vas a ir mañana a la casa de Isaí, que es de la tribu de Judá, y vas a ungir a un rey al que yo te diga. Y ahí tenemos otra vez una lección. Dios elige a quien Él quiere, no a quien nosotros creemos. Pero ahí tenemos algunas situaciones de error, porque dice que, bueno, Isaí recibió a Samuel. Samuel era como un líder espiritual y nacional, y recibirlo en su casa era un honor. Entonces Isaí estaba muy honrado con Samuel allí, pero no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces Samuel le dije, tengo que ungir a un hijo tuyo como rey. ¿Quiénes son tus hijos? Y dice que trajo a 7 hijos, ¿no? Uno muy alto, muy fuerte, y otros así como muy en lo militar, ¿no? Pero hay una situación, ¿a cuántos nos han menospreciado por alguna situación, verdad? Y a David lo menospreciaron. Lo primero que pasa con David es que lo menospreciaron. ¿Por qué? Porque no lo llamó. O sea, ¿cómo es posible que si el profeta le dice, voy a ungir a un hijo, no llamó a David? O sea, lo dejó allá cuidando el ganado. Y a veces pasa que hay papás que no entienden el valor igualitario de sus hijos. O sea, posiblemente Isaí pensaba el más grande, ¿no? O el primero de los hijos, pero no era el primero, era el octavo. Y de esos 8 hijos Dios levantó a David. Entonces, aunque nos menosprecien, hermanos, hay que seguir adelante, porque Dios está con nosotros, ¿no? David estaba ya cuidando a las ovejas. Y luego Samuel le dice a Isaí, hasta que llegue tu octavo hijo, vamos a comer. Esto es interesante porque era como cultural. Para ellos no podían comer hasta que se arreglara el asunto. ¿Se dan cuenta? O sea, para nosotros no,
podemos comer y hasta botanear, ¿no? Ellos no. O sea, nadie come nada hasta que se arregle. Entonces, hasta que se unja David, podían comer. Y entonces ahí Isaí tuvo un error. No llamó a su octavo hijo, lo menospreció un poco. Y sin embargo, Dios eligió a David. Y algo bonito, dice que era muy jovencito. A lo mejor tenía unos 16, 17 años, ¿no? Era el menor. Aparte dice que era guapo, ¿no? No sé cuántas hermanas quieren alguien así. Era rubio, era de ojos bonitos y era agradable. Pero no parecía como un rey. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel, a él lo vas a ungir porque él es el rey de Israel. Entonces Dios nos elige, aunque no seamos la primera opción, aunque alguien nos menosprecie, aunque haya algo que está como en contra, hay que seguir adelante, ¿no? Otra cosa de David era que tenía algunas cualidades. Dice que David toca para Saúl, ¿no? El espíritu de Jehová vino sobre Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados le dijeron a Saúl que David podía tocar el arca y traer paz al rey. Esto era una apostasía ya en la vida de Saúl. Hicieron venir a David para que tocara el arpa hacia donde estaba el rey Saúl. Entonces tenemos aquí que David es un hombre de contrastes. Por una parte es músico, es poeta, es así muy dedicado al arte, pero es un militar. Tiene esas dos cualidades muy opuestas, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, esta persona es muy poética, es muy creativa, y otros que son fuertes. David era las dos cosas. Era un poeta y era fuerte. Entonces cuando dice que Saúl estaba con un espíritu malo de parte de Jehová, encontramos que era una opresión. Recordamos que los demonios tienen muchas funciones. Una de ellas es la opresión. Y la opresión es como apretar, eso quiere decir. O sea, se siente como un desasosiego, falta de paz, y esto es lo que tenía Saúl. Ya luego puede venir una obsesión. Hay gente que tiene ideas fijas, ¿no? Y esas ideas fijas, bueno, es una obsesión. Y esa obsesión es destructiva muchas veces. La sublimación es elevar las cosas cuando no tienen un valor. Eso es sublimación. Y luego tenemos otra serie de ideas de lo que hace Satanás, ¿no? Y en este caso, en Saúl, había una fuerte opresión. Y cuando viene el espíritu malo de parte de Jehová, o sea, no es que Dios enviara el demonio. Dios permitía al demonio estar con Saúl, pero Saúl no estaba con Dios, ¿se acuerdan? Que era inconstante. Por eso decimos que es importante que dejemos de ser inconstantes, porque hay mucha gente que, como Saúl, ¿no? Parece que estaba lleno de Espíritu Santo, parece que estaba con los profetas, y luego se apartaba de las cosas de Dios mucho tiempo, y al apartarse de las cosas de Dios, empezó a cometer esos graves errores. Entonces le dijeron a Saúl, bueno, hay un joven hijo de Isaí que toca el arpa. Imagínense, algo interesante, no nada más las tocaban, las fabricaban. Porque no había instrumentos musicales hechos, entonces la gente hacía sus instrumentos. O sea, además de ser pastor y de tener habilidad militar, fabricaba su arpa y tocaba muy bonito el arpa, ¿no? Y el arpa no es fácil, ¿eh? No es fácil tocar un arpa. Imagínense cuántas notas, cuántas variantes tiene un arpa. Entonces era un instrumento difícil de tocar. Bueno, David lo tocaba muy bien. Le dijeron a Saúl, como él toca el arpa, creemos que cuando él toque el arpa, el espíritu malo se va a ir de ti. Y sucedía. Cuando estaba Saúl con ese espíritu malo, posiblemente con una reacción un poquito ya casi hacia la locura, David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba de Saúl. Ahora, esto es algo muy importante porque no quiere decir otra cosa. La música calma mucho, ¿no? La música como que nos da un poco de paz, sentimos algo pues como espiritual y es bonito, pero nada más. Porque muchas personas luego le atribuyen, ¿no? Que la música para sacar demonios sucedió una vez. No siempre va a suceder. Ahí sucedió y en el caso de David, bueno, pues tenía esa habilidad musical. Luego tenemos de David, estamos ya en el capítulo 17, que mató a Goliat, ¿se acuerdan? Tenemos ahí la narración en ese capítulo. Los filisteos se enfrentaban en Israel y un gigante llamado Goliat desafió a los judíos. Goliat propuso que lo enfrentara un judío. David apacentaba las ovejas de su padre. Isaí lo envió para saber cómo andaban los 3 hijos que estaban en la guerra. David se indignó por la blasfemia de Goliat. David decidió enfrentar a Goliat. David había matado leones y osos para proteger a sus ovejas. Goliat menospreció a David, pero le mató lanzándole una piedra con una honda. Tras la hazaña de David, los judíos vencieron a los filisteos. Un evento que todos conocemos, ¿no? Casi nos lo aprendemos desde la escuela dominical o cosas así, muy, muy bonito. Muy jovencito, no era un militar así formado que tuviera pues ya habilidad con la espada, ¿no? O con las lanzas. Él nada más lanzaba piedras. Ahí decimos una cosa muy importante. Lo que hacemos es lo que Dios usa. Porque Dios no mandó un militar así especial, ¿no? Imagínense el gigante de Goliat, medía como 2.80 más o menos, ¿no? Es lo que medía este hombre, muy alto. Y la gente pensaba que un gigante era invencible.
Ahora vemos que los que son gigantes tienen un problema también de movilidad, problemas ortopédicos, no tienen buena visión. O sea, no es cierto que eran invencibles, pero se veían así muy impactantes, ¿no? Y ningún militar, ni siquiera Saúl, que era el más alto, porque se acuerda que dice que Saúl era más alto del cuello a la cabeza, o sea, era de los más altos, le sacaban la cabeza completita. Era muy alto Saúl, él tampoco enfrentó a Goliat. Y es importante, muchas veces los reyes no enfrentaban a los enemigos, porque era el rey y no tenía que tener otras funciones. Generalmente los reyes tenían buenos militares, más hábiles que ellos, como pasó con David, ellos eran los que enfrentaban a los enemigos. Pero cuando llegó David se indignó y dijo, ¿cómo este incircunciso ofende a Jehová? Porque Goliat todos los días se levantaba y decía, maldigo a Jehová, tal cual, ¿no? Maldigo a Jehová y a Israel, y desafíenme a ver quién puede. Parece invencible, ¿no? Porque diríamos, ¿quién va a enfrentarlo? Porque tenía fuerza, tenía alcance, además era muy hábil, ¿no? Porque dice que tenía años en el ejército. Pero David no se fijó en eso. David dijo, ¿cómo me indigna que ofenda a Jehová? Entonces, una cosa buena del corazón de David es que se indignó. Como nosotros hay que indignarnos del pecado o de lo que está mal. Porque cuando ya lo vemos fácil, decimos, ay, la gente blasfema contra Dios, la gente habla mal de Dios, y no nos indignamos, estamos mal. Realmente David se indignó y decía, ¿cómo es posible que nadie enfrente a este hombre? Y usted se acuerda de la anécdota, ¿no? Dice que Saúl le dijo a David, bueno, a ver, ¿quién dice que quiere enfrentar a Goliat? Porque nadie quería. Dice, hay un jovencito aquí que vino con la comida para sus hermanos y vino a ver cómo están sus hermanos. Pues a ver, tráiganlo. Y era el mismo que tocaba el arca, que tocaba el arpa, ¿no? Dice, bueno, ¿vas a enfrentarlo? Y dijo David, sí puedo, porque Dios está conmigo. Maté osos y leones, cuidando las ovejas. Por eso decimos, cuando lo que hacemos Dios lo usa, parecía que no era importante. Mataba leones y osos para proteger a las ovejas, pero tomó una habilidad increíble. Y estando en el campo, imagínense, ¿no? Para lanzar la onda no es fácil. Se requiere mucha puntería, mucha habilidad, saber exactamente cómo lanzarla. Para matar a un león o a un oso no es fácil. Y entonces fue lo que dijo David con Saúl, he matado osos y leones y puedo matar a este. Y dijo, este incircunciso. O sea, para él era muy desafiante, que no era judío, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que enfrente a Dios? Y entonces Saúl le dijo, bueno, ponte mi armadura. Como Saúl era muy alto, ni siquiera le quedó la armadura a David, ¿no? Dice, no me queda, aparte me estorba. Dice, no estoy acostumbrado. Y a veces somos así algunos, ¿no? No andamos con lo que no es nuestro, menos. Dice, no puedo. Y dijo, ¿cómo lo vas a enfrentar? Y dijo él, no te preocupes, yo creo en Dios. Y recuerden que David se puso a un lado. Fíjese, no sabía que el gigante estaba mal de la vista, no ven hacia los lados. Los gigantes casi no tienen visión lateral, pero David, dirigido por Dios, se puso a un lado. Dice, y entonces tomó una onda, agarró 5 piedras del río, 5, pero una fue la que usó. Dice, y con esa piedra tomó la onda, la fuerza exacta, y la lanzó de tal manera que le cayó en la frente al gigante. O sea, él no esperaba eso. Como era grandote y fuerte, pues decía, pues a ver quién viene, ¿no? Para tomarlo y arrojarlo o despedazarlo. Y así le dijo a David, te voy a despedazar y tus huesos los voy a dar a los perros y a los buitres. Y le dice a David, no, voy a ser yo el que te despedace. Imagínense nada más, ¿no? Qué valor tienen los que están en las cosas de Dios. Y en ese punto David estaba totalmente en las cosas de Dios. ¿Sabe que hace poco encontraron una cabeza con una piedra incrustada en la frente? Ya es calcinada, ¿no? No son huesos, pero ahí está. Se cree que es la cabeza de Goliat, ¿no? Porque exactamente en la zona de Canaán encontraron estos restos que se supone de un hombre muy alto, muy grande, ¿no? Dicen, es una cabeza muy grande y tiene ahí en la frente clavada una piedra. Pues yo creo que sí, ¿no? Dios bendice a sus siervos, pues haciendo testimonio de lo que pasó, y pasó. Y recordamos ahí una cosa importante, no es por la fuerza, no es por la habilidad militar, es por la gracia de Dios que se hacen las cosas. Luego tenemos el pacto de David y Jonatán, capítulo 18. Jonatán, hijo de Saúl, fue un gran amigo de David. Aquí tenemos algo que aclarar muy importante. No habla de homosexualidad. Porque hay mucha gente que dice, como David le dijo de Jonatán, tu amor es más dulce que el amor de las mujeres. Muchos dicen, entonces eran homosexuales. No, o sea, era dulce porque era una bonita amistad, nada más. Como buenos amigos no era sexual, ni homosexual, ni nada de eso, nada más era una bonita amistad. No sé cuántos tenemos bonitas amistades. Debíamos tener. Es bonito tener bonitas amistades, que hay como una dulzura, ¿no? Decimos, qué bueno que la atiendo, me atiende, nos platicamos, tenemos confianza. Esa es la amistad. Y ahí dice que cuando Jonatán vio que David mató al gigante, dice, su alma quedó prendada a David. O sea, se hizo un gran amigo de David. Y algo que para nosotros no tiene nada que ver, dice, le pasó su arco, su espada y las cosas con las que sujetaban sus armas.
¿Sabe que eso para nosotros es común? Decimos, bueno, pues dejé aquí la ropa, ¿no? No, era alguien de mucha confianza a quien se le daban esas cosas. O sea, Jonatán enseguida tuvo confianza en David. Y David enseguida empezó a prepararse como militar. Ya era músico, ya era poeta y se empezó a preparar como militar. Porque dice que tuvo guerra, ¿no? No nada más mató a Goliat, iba en la guerra. Y luego dice, y en todo lo que hacía se portaba prudentemente. Ahí la frase es muy importante, ¿no? Porque tenía 16, 17 años y era muy prudente. ¿Cuántos por imprudentes hemos cometido barbaridad y media? Él no, él era prudente. O sea, pensaba antes de hablar, no se lucía, no estaba como buscando la atención, ¿no? Y esto generó los celos de Saúl. Dice ahí capítulo 18, las mujeres judías dieron más reconocimiento a David que a Saúl. Saúl arrojó una lanza contra David. Estos son celos. Saúl prometió dar a su hija Merab a quien pelease exitosamente contra los filisteos. Su intención era que los judíos, los enemigos filisteos mataran a David. Los celos nunca vienen de Dios. Porque en nuestra cultura se da mucho, ¿no? Que decimos, ay, pues sal con otra persona para que tenga celos de ti, si se interesa en ti, ¿no? Y no es cierto, o sea, eso está mal. De hecho, la celotipia es una enfermedad psicológica, ¿no? Gente que nada más tiene celos de muchas cosas. Y la gente celosa cansa, porque no somos dueños de nadie, ¿no? Ahora, la persona celosa también es controladora. No nada más, ay, es que me quiere mucho y me tiene celos. No, te quiere controlar. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? ¿Con quién saliste? ¿Qué hiciste? No está bien. De hecho, aunque seamos novios, ni siquiera tenemos derecho sobre otra persona. Ni siquiera nos hemos casado, ¿no? Mucho menos ya casados también no somos dueños de. Tenemos una relación muy intensa. La más intensa es el matrimonio. Pero aún así no somos dueños ni nunca tiene que haber celos de nadie. Porque eso de veras pues refleja mucha carnalidad. No está bien delante de Dios. Pero los celos militares que tenía Saúl estaban peor. Porque dice que entonces como David mató a Goliat, pues hizo una gran victoria, ¿no? Porque después de matar a Goliat dice que los judíos vencieron a los filisteos. Entonces vemos como la victoria de uno trae bendición a los demás. Fue David, ¿no? Que tuvo esa victoria. Pero entonces cuando llegaron al cuartel, dice que las jóvenes cantaban, David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. O sea, ¿era cierto o no era cierto? El que mató al gigante era David. Ahora, no le estaban diciendo que Saúl no mató a nadie, pero como le dieron menos muertes, se sintió celoso. Y dijo, le van a dar más honra que a mí, nada más falta que le den el reino. O sea, la persona celosa enseguida piensa mal, enseguida se pone mal y enseguida hace tonterías. Es muy importante no tener celos de nadie. Algo que hay diferencia, Saúl tuvo celos de David, David nunca tuvo celos de nadie. Tuvo otros errores que veremos enseguida, pero celos de nadie, porque hubo militares más capaces que él. Recordemos, no somos ni el más importante, ni la más importante, ni el principal, ni nada, es Dios. Entonces, cuando hay alguien más capaz que nosotros y es parte del equipo, es una bendición. Agradecerle a Dios por esa gente que más inteligente, más joven, más preparada o lo que sea, y está con nosotros, es una bendición. Y no que digamos, ay, le van a dar más honra que a mí. Eso está mal, ¿no? Porque en ese caso fue lo que sucedió con Saúl. Y no nada más sucedió. Una ocasión dice que tenía su lanza en la mano y la arrojó contra David. O sea, lo quiso matar. No fue accidente. Hasta homicida ya era Saúl. Y esto tenemos una cuestión. La caída espiritual no es de la noche a la mañana. Tarda años. Saúl no era de oración. No componía, no veía la palabra de Dios. David compuso 73 salmos. O sea, es una gran diferencia, ¿no? Y no nada más eso, sino que después David se arrepentía y Saúl no. Saúl ni siquiera se dejó corregir. Entonces es muy importante que veamos en Saúl esos celos y ese odio contra David como una caída espiritual. Y luego querer matar a David. ¿Se acuerda que en varias ocasiones lo quiso matar? Y dice, no nada más aquí, mándalo llamar y lo voy a matar. Y además de eso, pues en cada ocasión que podía quería matarlo. Y luego dice que ofreció a su hija como premio a quien pues matar a más filisteos. Y David dijo, yo no quiero ser yerno del rey. ¿Quién soy yo? Y le dijeron, bueno, el rey dijo eso. ¿Y para qué lo dijo el rey? Dice, pues para que lo maten los filisteos. O sea, la mala intención se llama también malicia, ¿no? O sea, malos deseos, mala intención, falta de amor y el deseo de que le vaya mal al otro. Yo creo que cuando deseamos que le vaya mal a nadie, ya nos perdimos. Porque hay que desear que le vaya bien, nos hayan hecho bien o mal o lo que sea, que Dios le bendiga. No estoy a favor de o no voy a participar. David no estaba con Saúl, pero nunca estuvo en contra de Saúl y Saúl sí estuvo en contra de
David. Entonces, cuidado con los celos, hermanos. Los celos nunca son buenos en ningún punto. Luego tenemos la amistad de Jonatán con David, capítulo 20. Dice que Jonatán dijo a David las intenciones de asesinato de su papá, Saúl. Saúl maldijo a su hijo Jonatán por ayudar a David. Y Jonatán ayudó a David para huir de Saúl. La amistad es importante, porque una de las cosas básicas es que no tengamos interés personal. Porque hay muchas personas que se acercan a nosotros con un interés. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto me puedes prestar? ¿Cuánto me puedes regalar? ¿Qué me puedes dar? O sea, es material. Y aquí no era material, porque dice que como David enseguida entró al ejército matando a Goliat, Jonatán ya era un militar de más edad, mucha más experiencia. Sin embargo, Jonatán dijo, yo sé que Jehová te pondrá por rey. Imagínense qué bonito, ¿no? Porque era el primogénito de Saúl, o sea, le tocaba ser rey a él. ¿Qué tal cuando nos toca algo a nosotros? Nos decimos, me tocaba a mí, pues no me tocó, le tocó a otro. ¿Qué pasó? Pues no pasa nada. Dios dispone las cosas como Él quiere. Y ahí Jonatán da una gran lección. Le dice, cuando tú seas rey, yo quiero estar a tu lado para reinar contigo, porque Dios te pondrá por rey. O sea, no le importó el reino. Imagínense nada más, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser reyes, no? El presidente, el primer ministro, lo que sea, pues les gusta mucho, ¿no? Tanto que se pelean por eso, andan ahí en la política. Y en este caso Jonatán, ¿no? Le dijo a David, no voy a hacer eso, pero dime tú qué hago contigo. Y entonces David le dijo, bueno, como tu papá me quiere matar, quiero pedirte un favor. Vamos a simular una situación donde con la lanza, ¿se acuerdan? Que le dice Jonatán a su siervo, si la lanza queda corta, dice acércate. Si la lanza queda lejos, dice vete. O sea, literalmente le decía a David, o acércate o vete. Y en una ocasión le dijo a David, acércate. Saúl estaba tranquilo, no quería matarlo, pero después lo quiso matar. Y luego otra vez lanza su jabalina Jonatán y dice, vete lejos. Y nadie entendió nada. O sea, los amigos sí entienden cosas que se platican. Es importante platicar como amigos, ¿no? Si pasa esto, si tú sabes esto, ¿cómo me puedes ayudar o cómo te puedo ayudar? Y ahí vemos cómo Jonatán era muy desinteresado, tanto que le dice a David, bueno, nada más te pido que si me llego a morir, le hagas favor a mis hijos. Si mis hijos quedan desamparados, y sucedió, ¿no? ¿Se acuerda de Mefiboset, que era lisiado? Y dice, bueno, él quedó lisiado. Y David mandó llamar y dijo, ¿quién está de la casa de Jonatán? O sea, las promesas se cumplen, porque por emoción mucha gente promete cosas que no cumple. Y en este caso, si se prometió y se cumplió, le dijo a David, yo te prometo que si tú te mueres, yo voy a proteger a los hijos que queden tuyos. Y sucedió. Y una cosa bonita, Mefiboset nunca se rebeló contra David. Aun cuando Absalón quiso matar a David, el propio hijo de David, y dice que Mefiboset no se fue con él. Dijo, no, yo no estoy con ellos. Yo me voy a estar aparte hasta que David sea rey, o pase lo que pase en la guerra. O sea, los amigos permanecen. No por el interés o por el estatus, tiene que permanecer por el amor en las cosas de Dios. Luego, David huye de Saúl, capítulo 21. Dice que David pidió ayuda al sacerdote Ahimelech, pero no le informó que huía de Saúl. Doeg edomita, siervo de Saúl, vio a Ahimelech ayudar a David. David fue con Aquis, rey de Gat, una ciudad filistea, y David se escondió en la cueva de Adulam, montaña de Israel. Aquí hay una cosa que hay que aprender, hermano. Hay que decir siempre la verdad. ¿Repetimos eso? Hay que decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque David mintió. Mintió a Ahimelech, sacerdote, porque él lo encontró y dijo, ¿qué haces aquí tan solo? ¿Por qué no vienes con los siervos del rey? Y David le dijo, vengo rápido. Y venía huyendo de Saúl. Entonces no le dijo la verdad. Si le dices la verdad, no le da la espada de Goliat y comida, ¿no? Pero a veces nuestras mentiras, hermanos, tienen consecuencias. Y en este caso, Saúl mandó matar a Ahimelech y a toda su casa. O sea, mató sacerdotes porque habían ayudado a David. Dice ahí que Doeg, edomita es de Idumeo, ¿no? O sea, era extranjero. Y era conocido de Saúl. Y le dijo a Saúl, Ahimelech, sacerdote, ayudó a David. Era cierto, lo vio, nada más que no supo que David no le dijo la verdad a Ahimelech. Por eso, hermanos, siempre hay que decir la verdad. Aunque nos cueste, aunque no haya ayuda o lo que pase, nunca hay que por mentiras sacar un beneficio personal. Porque David sí obtuvo la comida, ¿no? ¿Se acuerda que el hijo de sacerdote, bueno, no tengo nada que darte más que los panes de la proposición? O sea, 12 panes. Dijo, muy buenos, dame los 12 panes. ¿Cuántos hoy ya quieren 12 panes, no? O bueno, 12 tacos de barbacoa, ok. Bueno. Además de eso, la espada de Goliat. O sea, le dijo, está nada más esta espada, hijo David, ninguna como esa, dámela. O sea, le dio arma y le dio comida, que era vital en ese momento, pero David no le dijo la verdad completa.
No le dijo, vengo huyendo de Saúl. Entonces siempre digamos la verdad, aunque nos cueste, porque le costó la vida al sacerdote Ahimelech y a muchos más. Dice que nada más uno de ellos sobrevivió, un hijo de Ahimelech que huyó y se fue con David. Entonces, hermanos, digamos la verdad, aunque nos cueste. De hecho, de decir la verdad nos tiene que costar, porque casi siempre la gente vive en mentira, ¿no? Mucha gente miente. Toda la gente miente todos los días por muchas cosas y parece que la mentira está bien, sin embargo no está bien. Tiene consecuencias. Y ahí tenemos en el capítulo 22 cómo mató a los sacerdotes Saúl. Dice, Doeg edomita dio aviso a Saúl de que el sacerdote Ahimelech ayudó a David. Saúl mató a todos los sacerdotes de Nob. Perdón, Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó tras David. O sea, lo que decíamos, ¿no? Tuvo consecuencias la mentira de David. Entonces, hermanos, aunque nos cueste, hay que decir la verdad. Porque muchas personas acomodan luego las cosas. No dicen todo la verdad, ocultan parte y parece que está bien y sin embargo no está bien. Decir la verdad era importante. No sé si David le hubiera dicho a Ahimelech la verdad, le hubiera ayudado, quién sabe. Pero por lo menos era decirle la verdad. Vengo huyendo de Saúl, ya no estoy con él, me quiere matar, no tengo nada que comer. Y ya con la verdad vemos qué hacemos. No sé a cuántos incluso en la familia no se dicen la verdad. No le digas a tu papá esto, lo cual está bien horrible, ¿no? Que tu mamá no se entere. Oiga, ¿cómo? Que tu hermano no sepa, que tu hermana... ¿Y por qué no? Esas mentiras, hermano, no están bien. Porque es una manera como de estar evitando cosas. Más vale decirlo. No sé a cuántos, si llegamos a enfermar, queremos que nos digan la verdad, ¿no? Porque dicen, no le diga que está enfermo, se va a deprimir. Mira, más vale que sepa. Porque si no sabe, a lo mejor no se prepara para morir, ¿no? Una cosa así. Entonces es importante la verdad. Y en nuestra cultura es mucho eso, la mentira. Que tu abuelita no se entere porque se infarta. Dice, no, pues cuidado con eso, ¿no? Por eso dicen por ahí de un chiste, ¿no? Que dicen que en una ocasión alguien heredó mucho dinero. Y ese es un chiste. Y como heredó mucho dinero, pues estaban muy contentos todos. ¿No? Dicen, ¿cómo le decimos que heredó dinero? Porque tiene mal el corazón, se va a infartar. Dice, pues dile que el pastor le diga. Dice, bueno, ok. Ya fue el pastor y le digo, hermana, ¿qué cree? Heredó tantos millones. ¿Qué haría si heredara tantos millones? Dijo, ya bueno, se lo regalaría al pastor. Se infartó el pastor. Entonces, no haga eso. Porque la cuestión, hay que decir la verdad siempre. Y cueste lo que cueste, ¿no? Oiga, heredó un buen dinero, ¿cuánto cree que heredó? Vamos a prepararlo, ¿no? Pero una mentira nunca ayuda, hermano, nunca ayuda. La mentira trae hasta muertes, ¿no? Puede matar a algún pastor por ahí, a menos que usted quiera que alguien muera. Bueno, luego tenemos ya David en el desierto. Esta parte, David huyendo de Saúl, ¿no? Dice ahí en el capítulo 23, David consultó a Jehová antes de pelear contra los filisteos. Saúl intentó atacar a David. Jonatán, hijo de Saúl, hizo pacto con David. Saúl no pudo encontrar a David. O sea, hacer la voluntad de Dios tiene altos costos. Porque muchos pensamos que por hacer la voluntad de Dios todo va a ir bien. Cuidado con el evangelio de la prosperidad, ¿eh? ¿Han oído eso? Predicadores que dicen, vas a ser rico, si estás en Cristo vas a heredar millones, Dios te hizo heredero de las naciones, tú tienes que ser un gobernante y tienes que tener millones y los lujos. Incluso hay quienes dicen que para ir a un lugar hay que darle lujos, ¿no? Sí voy, pero me tienen que dar un hotel de 5 estrellas, camioneta de lujo y comidas y hasta las aguas. ¿Le digo quién pidió aguas? No le digo porque lo conoce. No podemos hacer esas cosas. Sin embargo, hay gente que tiene esa como comodidad, ¿no? Para estar en las cosas de Dios. Y Saúl estaba mal y estaba como rey. Y David, que estaba bien hasta ese punto, andaba en el desierto, huyendo. Entonces, aunque andemos en incomodidad, con alguna inseguridad, con algunas situaciones, estamos en la voluntad de Dios. Y una cosa bonita de David ahí es que nunca estuvo contra la voluntad de Dios. En el desierto huyendo. Y recuerda que luego Saúl mandaba el ejército completito, miles de personas, y David estaba escondido en una cueva. Y tenemos ahí una cuestión interesante, ¿no? ¿Se acuerda que en 2 ocasiones David pudo matar a Saúl? ¿Se acuerda de eso? Porque dice que Saúl entró en una cueva. Y literalmente dice que fue al baño. Eso es lo que dice, ¿no? Cubrió sus pies y dice, bueno, cuando estaba ahí, no estaba nadie con él. Y los que estaban con David, en la misma cueva, le dijeron a David, mátalo. ¿Qué hizo David? Dijo, no puedo tocar al ungido de Jehová. ¿Qué principio espiritual hay? Si es el rey, hasta que Dios le quite la vida, no voy yo a matarlo. David había matado gente, podía hacerlo y no lo hizo. Y en otra ocasión también dice que estando ya Saúl dormido, pues le cortó un parte de su manto a Saúl y dijo, bueno, Saúl, te pude matar y no te maté. ¿Cuál es el problema de Saúl? Pues otra vez la inconstancia.
porque le dice David, te pude matar y no te maté. Y dice, ay, perdóname, hijo mío, David, eres más justo que yo. Y luego quería matarlo otra vez. O sea, esa falta de arrepentimiento es la diferencia entre Saúl y David. David hizo cosas muy graves, que enseguida veremos, ¿no? Pero no nada más las hizo, se arrepintió. Y se arrepintió y se apartó, y Saúl no. Saúl lo seguía haciendo igual, quería matar a David. Ahora, esto es algo muy tremendo, querer matar a alguien es el odio más grande. ¿Cómo puedo intentar matar a alguien? O sea, era un odio muy grande, pero no lo controlaba. En vez de Saúl perdonar o buscar las cosas, pues más o menos como Dios las quiere ver, él estaba enojado. Estaba muy celoso contra David. Cualquier cosa que hace David se ponía más celoso, ¿no? Luego incluso dice que David con Jonatán se pusieron de acuerdo y Saúl se enteró. ¿Y se acuerda cómo le dijo Saúl a su hijo? Le dijo, hijo de la perversa. Así le dijo. Hijo de la... O sea, a su propio hijo. Hijo de la perversa y rebelde. Porque estás ayudando al hijo de Isaí cuando el reino podía ser para ti. O sea, la visión de Saúl era el reino. Ahora, él era rey. Tenía todo. Incluso era alto y guapo y ni así le bastaba. Él quería todo. Entonces, no puede ser todo para nosotros, hermano. Siempre hay que compartir. Dios reparte, ¿no? Bendiciones, gracia, ministerios, economía, familia. Las cosas Dios las reparte siempre. Nadie es dueño de todo. Pero Saúl en su mente se sentía dueño de todo. Por eso dice que quiso matar a David y le dijo así a Jonatán, eres un hijo de perversa y rebelde. O sea, una ofensa muy grande. Y hay gente que hasta es ofensiva, ¿no? Yo creo que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no tenía nada Saúl en ese punto. No se arrepintió, no buscó a Dios. Estaba Samuel. Y en vez de buscar a Samuel, estaba buscando matar a David. Entonces, hermanos, busquemos las cosas de Dios, perdonemos. Si alguien nos ofendió o sentimos que nos menospreciaron, pues no importa. Podemos sobrepasarlo, no pasa nada con eso, ¿no? Luego tenemos el caso de David y Abigail. Es el último tema de David. ¿Qué pasa con Abigail? Capítulo 25. Dice que David pidió alimentos a Nabal. Nabal no quiso dar ayuda a David. David intentó atacar a Nabal y todo lo que tenía. Abigail, la esposa de Nabal, llevó alimentos a David y pidió que no atacara su casa. Nabal desmayó cuando supo que David había decidido atacarlo. 10 días después murió este hombre necio. David tomó a Abigail como esposa. ¿Qué pasa aquí, hermanos, con las decisiones? Otro error de David. No fue nada más aquel error de no decirle a Ahimelech que ya no estaba con Saúl. Porque dice que como estaba en el campo tenía hambre. Tenía 400 hombres con él. Todos desertores de Saúl, todos resentidos, todos divididos. O sea, era un ejército de gente con muchos problemas. Y cuando David tuvo hambre, dice que le mandó decir a Nabal, nosotros tuvimos en el desierto a tus ganados y los protegimos. Ahora mándanos de comer. ¿Está bien eso, hermano? Yo creo que no. Las cosas no hay que pedirlas. Si la gente las quiere dar es bendición. Pero ahí David forzó la situación. Y así le dijeron a Nabal, dice David que como él protegió con sus soldados a tu ganado, le mandes algo de comer. Y como Nabal no quiso, dice que además era borracho, estaba ebrio y era muy necio. Nabal significa necio en hebreo. Entonces era muy necio. Y dijo, no le doy nada a David. ¿Quién es David? Está huyendo de Saúl y si es mal ejemplo. Y estaba tan borracho que no hizo nada. Entonces como a David le dijeron, dice Nabal que no te da nada. ¿Qué hizo David? Lo quiso matar, ¿se acuerdan? Dijo, voy a matar. O sea, de un error pasó otro. Pidió comida que no debía pedir. Las cosas no se piden así. Y lo hizo. No nada más eso, sino que quería vengarse de la casa de Nabal. Dice que Abigail era una mujer sabia y más inteligente que su esposo. Y entonces ella dijo, pues no sea que venga David y nos mate a todos. Y ella fue personalmente y llevó la comida que hacía falta y se encontró con un siervo de David. Le dijo, dile a mi señor David que no haga nada. Mi esposo Nabal es un hombre, como su nombre, necio. No hizo lo que debía hacer. Yo te pido que nos perdones, no nos mates. Y dice que entonces le dio la comida, que exactamente lo que David pidió, lo mandó a Abigail. O sea, ¿las mujeres son inteligentes o no, hermanos? ¿Toman decisiones o no? ¿Se puede o no? Qué bueno. No somos feministas, porque luego dicen, ay, son feministas. No. Nada más somos cristianos. Como dice Corintios 11, ni varón ni mujer somos iguales. Ni más la mujer, ni más el hombre, somos iguales. Y gracias a Dios diferentes en funciones y cosas, pero no hay que menospreciar a nadie, ¿no? En este caso, Abigail era más inteligente que su esposo. Salvó a su casa. Y luego dice que entonces cuando a Nabal se le quitó lo borracho, otro problema con el vino. Cuidado con el vino. Hay mucha gente muy liberal con el vino, no está bien. Y entonces cuando se le quitó lo borracho, le dijeron, mira, en tu borrachera
hiciste esto contra David. Y David venía a matarnos. Dice que le dio miedo. ¿David daba miedo o no daba miedo? Pues sí, era un militar ya no de 17, tenía como 30 años David ya, un militar fuerte, bien armado. Y dice, y por poquito y vienen a matarnos. Nada más que tu esposa le dio la comida que tenías que dar. Otra cosa, hermanos, seamos generosos. Hay gente que lo menos que pueda dar, así, literal. Dice, mi limosna para Dios. Dios sabe que nada más puedo dar esto, ¿no? Pues no, hermano. Dios sabe que puedo dar lo que me da, yo doy. Y en este caso, la comida que David pidió era mucha. Para 400 personas, imagínense nada más, ¿no? Entonces mandó toda la comida a Abigail. Seamos generosos. Nabal no era generoso. Abigail sí era generosa. Y entonces dice que luego Nabal se murió. No sé qué enfermedad le vino y se murió. Y ya lo enteraron, ¿no? Dice que bueno, después de esto David tomó como esposa a Abigail. Otro error. Ya David tenía varias mujeres y por tener varias mujeres, esto fue un tropiezo en la vida de David, ¿se acuerdan? Cuando luego hubo violación de un hermano, bueno, literalmente incesto, ¿no? Y luego asesinatos en sus hijos, o sea, no está bien que por un poder militar o lo que sea, abusemos. Y en este caso David empezó a cometer también esos errores. El error de tener muchas mujeres fue grave porque después hubo división incluso entre los hijos, ¿se acuerdan? Cuando David ya era anciano y murió, se peleaban el reino. Y varios de ellos quisieron ser reyes. Entonces, cuidado con esas cosas. No está bien ningún desajuste sexual o familiar, ¿no? Luego tenemos otra vez que David le perdona la vida a Saúl en Zip. Dice el capítulo 26. Saúl fue tras David. Saúl dormía en el campamento y David no quiso matarlo. David gritó a Saúl y dijo que no lo mató cuando dormía. Eso es un testimonio. Quitamos esto, ¿no? O sea, David demostró que no quiso matar a Saúl. Le cortó parte del manto para decirle, estuve tan cerca de ti que te pude matar y no lo hice. O sea, nunca hagamos daño a nadie. Eso quiere decir para nosotros, ¿no? Porque hay gente que sí se lastima mucho. Tienen resentimientos, tienen odios, tienen enemistades, ¿no? Y están en contra unos de otros. A ver de qué manera se perjudican. David nunca perjudicó a Saúl. Dijo, no, pues ese ungido de Jehová no está bien, ni de la cabeza, ni espiritual, ni nada, pero Dios lo quitará cuando quiera, ¿no? Y así sucedió. Sin embargo, David tuvo un testimonio de que nunca lastimó a este varón. ¿Qué hacemos nosotros? Pues no tomar venganza de nadie. Nos hagan lo que nos haga, hay que limitar. No quiere decir que nos dejemos de los demás, no, podemos limitar, pedir respeto, pedir lo económico, el pago, las cosas, está bien, pero no quiere decir que abusemos de la gente o la ofendamos, ¿no? Porque hay mucha gente que en esas relaciones llega a fallar y nada más no se lastiman unos a otros. Entonces, tengamos cuidado con eso, cuidado con la violencia, ¿no? Luego David está entre los filisteos, capítulo 27. David con 600 hombres fue a Aquis, rey de Gat, ciudad filistea. David atacó a otras tribus de filisteos. ¿Qué hizo David? Incrementó su ejército. Empezó con 400 y ahora tenía 600. Igual, venían huyendo de Saúl, pues personas que incluso tenían crímenes que habían cometido y estaban con David. Ahora, David estaba haciendo una guerra muy especial porque estaba con Aquis, rey de Gat. Gat es filistea. O sea, estaba con un rey filisteo. Como huyendo de Saúl, le dijo literalmente, ya no estoy con Saúl. No te quiero dañar, pero déjame estar aquí con mi ejército en el desierto. Y estaba en el desierto. Pero mientras estaba con este filisteo, iba y atacaba a otros filisteos. Un poquito lejos, ¿no? O sea, era inteligente David, porque estaba derrotando enemigos de Israel. Pero vivía con uno de ellos. Ahí tenemos como una situación de inteligencia, ¿no? Una estrategia. Estaba siendo protegido por un filisteo, pero estaba atacando a otros filisteos, enemigos de Israel. Entonces, hay ocasiones en que hacemos las cosas así, ¿no? ¿Cómo? Pues trabajar para Dios. Servir, que las cosas de Dios prosperen, ¿no? Estar activo en las cosas de Dios. Otra cosa importante, David no estaba en este punto tranquilo, estaba muy inquieto. Andaba en la guerra preparando gente y estaba haciendo una preparación para ser el rey cuando Dios lo pusiera. Entonces, hermanos, en las cosas de Dios hay que hacer este tipo de actividad, ¿no? Luego dice que Saúl y la divina de Endor, capítulo 28. Ahí hablamos del espiritismo de Saúl. Dice que los filisteos se juntaron contra Saúl, quien tuvo miedo. Consultó a Dios, pero no le respondió. Saúl pidió a una divina que le hiciera venir a Samuel. Esto es espiritismo. Dice, la pitonisa y un demonio engañaron a Saúl, quien pensó que Samuel había venido de los muertos. Mucha gente piensa que Samuel vino a hablar con Saúl. Si usted lo lee a primera vista, parece que sí. Porque dice que, bueno, Saúl prohibió el espiritismo. Y él mismo se disfrazó y fue con una divina, ¿no? Y de noche así, lo reconoció ella finalmente y luego dice, hazme venir a Samuel. Y la mujer le dice, veo dioses cultural. No, Dios no manda dioses, ¿no? Veo dioses que vienen de la tierra, como del Seol, donde vienen los muertos, ¿no? Dice, y hay uno que tiene una túnica larga. Y Saúl dice, ese es Samuel. O sea, él entendió que era Samuel.
¿Pero usted cree que Dios iba a hacer venir a Samuel? Pues no, hermano, porque ahí viene el contexto temático, ¿no? O sea, el tema de que los muertos ni se consultan, ni vienen, ni Dios nos permite contacto con ellos, es permanente. Y este caso único, que parece que vino, lo interpretamos como una imaginación de Saúl y un engaño de la divina, de Endor, ¿no? Que le dije, habla contigo y dice esto, y parece que le dice cosas, ¿no? Porque le dice, mañana va a estar con nosotros. Y al día siguiente murió Saúl. O sea, no son cuestiones de que los demonios no sepan, hay como una situación de anticipación. Si alguien ya está mal espiritualmente y en guerra, se puede decir, vas a morir pronto y ya. ¿Y qué dicen los espiritistas? Esta semana es tu semana de éxito. Vas a estar con gente muy importante. Vas a conocer a alguien que te va a cambiar el corazón. O sea, hermano, pasa todos los días. Y así son los adivinos. Parece que son real y no es real. Fue un gran engaño. Y entonces vemos ahí que Dios no permitió que Samuel viniera. Nada más Saúl entendió que había venido Samuel. Luego tenemos que los filisteos desconfían de David. Dice que el rey Aquis pidió a David que saliera de sus territorios. Decíamos, como David estaba matando a varios filisteos, reyes, no sabemos si Aquis se enteró. Pero dice que Aquis, rey de Filistea, le dice a David, vete ya de aquí. O sea, le dijeron, vete. ¿A cuántos nos han corrido, no? Y decimos, de mejores lugares me han corrido. Algo así decimos, ¿no? Llega a pasar, hermano. David estaba con un filisteo y le dijeron, vete. ¿Qué hizo David? Se fue. Y cuando se fue, ¿le hizo falta algo a David? De donde nos corran, ni falta que nos hiciera, ¿no? Decíamos, ay, gracias por la ayuda que nos da la gente, pero si nos corren, no seamos tan sentidos, hermano. Porque hay gente que luego se siente, ay, me corren, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, pero Dios sabe qué va a hacer conmigo, ¿no? Luego David derrota a los amalecitas, capítulo 30. David decidió pelear contra los amalecitas y David los derrotó. No era rey, pero tenía 600 soldados y con 600 venció a varios enemigos filisteos. O sea, cuando estamos bien con Dios, las cosas funcionan. Porque después no hubo ese tipo de victorias. Con más ejército, con más preparación, y los filisteos ganaban. ¿Cómo decimos aquí que con tan poquitos vencía David? Porque Dios le daba la victoria. Finalmente decimos, Dios es el que da la victoria. Tenemos algo muy triste, el suicidio de Saúl. Dice ahí, capítulo 31, los filisteos derrotaron a Saúl y él se suicidó. ¿Se acuerda? Que dice que tenía nada más 300 soldados Saúl. Eran poquitos, ¿no? Y los filisteos eran miles. Y en vez de acordar o buscar la voluntad de Dios, ahí él enfrentó a los enemigos y los mataron. Dice que cuando estaban los filisteos atacando a los judíos, Saúl le dijo a su escudero, mátame tú, porque no quiero que me mate un enemigo. O sea, hasta soberbia al final de vida, ¿no? Entonces decimos, morir nunca va a ser agradable. Pero para Saúl decía, no quiero que me mate un filisteo. Y se arrojó sobre su espada. Literalmente se suicidó. Ahora, este suicidio, hermanos, habla de cómo llegamos mal espiritualmente. Empezó desconfiando de David, teniendo celos, queriendo matar a David, con una conducta muy complaciente, ¿no? Eso es el problema, conducta complaciente, hacía lo que quería, no se dejaba corregir, odiaba a su hijo, odiaba a todo el mundo, y acabó quitándose la vida. Entonces, hermanos, cuidado con esto, incluso cuando hablamos de suicidio, ¿no? Hay otro que se suicidó en el tiempo de David, enseguida David, que por no consultarlo dice que se quitó la vida, ahí literalmente, ¿no? O sea, hubo otra persona, hay Judas, tercer caso, ¿no? Que se suicidó. Entonces, el suicidio nunca es respuesta, pero siempre es como resultado de una serie de errores. Por eso hay que corregir los errores para que no lleguemos a tan grandes consecuencias. Pues hermanos, terminamos la hora 8 de Libros Históricos. Gracias a todos por su atención. Dios les bendiga.